Bueno, hoy recibimos con gusto al Gabinete de Seguridad. Está con nosotros la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para darnos el informe de seguridad al cierre de noviembre. Y también invité a Roberto Velasco, que es el subsecretario para América del Norte, hoy está encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que el doctor de la Fuente tuvo una operación, está en este momento convaleciente, ya se va a reincorporar pronto. Efraín Morales, que es el director de Conagua, y Jesús Heriberto Montes, que es el gerente de aguas superficiales de Conagua, para que nos platiquen también cómo está lo del Tratado de 1944 por la publicación que hizo ayer el presidente Trump, para que todos sepamos. Les adelanto que el día de hoy a las 2 de la tarde ya se tenía una reunión con el área técnica de Estados Unidos. Entonces hoy a las 2 de la tarde hay reunión y yo espero que haya un acuerdo, porque ahora les vamos a platicar cómo está el tema de la entrega de agua a los Estados Unidos. Entonces, si les parece, vamos primero con seguridad, después presentamos lo del agua y luego las preguntas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Bueno, vamos con seguridad. Marcela. Rosa Isela. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Bueno, el día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de noviembre de este 2025, con información, como siempre, de las 32 fiscalías estatales del país a 14 meses del inicio de la presente administración. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio, iniciando la administración, de 86.9 homicidios diarios en el país, y en noviembre de 2025 este promedio cerró en 54.7. En la siguiente lámina se presenta, como ya decía, había una reducción de 37% en los homicidios diarios, y esta reducción es equivalente a 32 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre 2024, lo que confirma esta disminución sustantiva de la violencia. En la siguiente gráfica se presentan los homicidios dolosos registrados en el mes de noviembre de cada año de 2016 a 2025. Como se puede ver en esta lámina, noviembre de 2025 es el noviembre más bajo en los últimos 10 años, es decir, desde 2015 no había un noviembre tan bajo como el de 2025. La siguiente, por favor. En esta lámina lo que podemos observar es la tendencia a la baja en este delito, ahora de forma anual, de 2018 a el preliminar de 2025, que ya son 11 meses del año. Comparando 2018 a 2025, la disminución del promedio diario es de 35%, y con la información preliminar que tenemos, el 2025 se perfila como el año con menos homicidios de este periodo analizado. La siguiente, por favor. A continuación pasamos a las entidades federativas. En esta gráfica se presenta la distribución de homicidios
en los 32 estados del país. 7 entidades concentraron el 51% del total de homicidios dolosos del país, esto es en lo que va de enero a noviembre de 2025. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 11% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua con 7.6%. En tercer lugar, Baja California con 7.3%. En cuarto lugar, Sinaloa con 7.1%. En quinto lugar, el Estado de México con 6.5%. En sexto lugar, Guerrero con 5.7%. Y en séptimo lugar, Michoacán con 5.5% del total nacional. Ahora, en la siguiente gráfica podemos observar esta misma distribución, pero solamente del mes de noviembre que acaba de concluir. En este caso también son 7 entidades que concentran prácticamente la mitad de los homicidios que se registraron en noviembre, 49%. Está en primer lugar Guanajuato, con 9.7% de los homicidios que se registraron en noviembre. Le sigue Chihuahua con 8%. Baja California en tercer lugar con 7.4%, le sigue Sinaloa en cuarto lugar con 6.6%, en quinto lugar Morelos con 6.5%, Estado de México con 5.8% y en séptimo lugar Sonora con 5.4%. Asimismo, en la siguiente, por favor, en esta comparación que es de enero a noviembre de 2024 contra enero a noviembre de 2025, se identifica que 26 entidades disminuyeron en su promedio de diario de homicidio doloso. Destacan en la reducción Zacatecas con menos 70%, Chiapas con prácticamente el 58% y Quintana Roo con 56.7%. Ahora veremos puntualmente algunos estados, sobre todo aquellos que durante los últimos 14 meses y al inicio de la administración presentaban una mayor cantidad de homicidios. En esta primera gráfica de los estados vemos Guanajuato, también el análisis mensual de septiembre de 2024 a noviembre de 2025. Se presenta una importante reducción constante, sobre todo a partir de febrero, como se ve claramente en la gráfica. En febrero se registraron 12.7 homicidios diarios y este noviembre cerró con 5.30 homicidios diarios, es decir, una reducción del 58%. La siguiente es Baja California. En esta entidad también se presenta una reducción sostenida a la baja en los últimos 14 meses. En septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios dolosos diarios promedio, mientras que en noviembre de 2025 el promedio disminuyó a 4, lo que significa una reducción del 44%. En la siguiente podemos ver al Estado de México, también como se ve claramente en la gráfica, se presenta una tendencia sostenida a la baja. Si se compara septiembre de 2024 contra noviembre de 2025, hay una disminución del 52%, pasando de 6.63 homicidios diarios a 3.20. La siguiente es Tabasco, en donde también se observa una disminución muy relevante, sobre todo a partir de febrero, que se obtiene una reducción del 60%, pasando de 3.53 homicidios a 1.4. En la siguiente es Nuevo León. En este caso la reducción es del 67% en el promedio diario de homicidios en los últimos 14 meses, mientras en septiembre de 2024 se registraban 5 homicidios dolosos diarios. Este noviembre cerró en 1.67. Y en la siguiente podemos ver a Sinaloa. Como vemos en esta gráfica, en junio de este año se registró el promedio más alto, que fue de 6.9. Sin embargo, a partir de ese momento se ha registrado también una tendencia sostenida a la baja, con 5 meses ya de esta tendencia, lo que representa un 47% de reducción en el promedio diario. También destaca
que este mes de noviembre, con 3.63 homicidios diarios, es el más bajo de todo el periodo analizado de los últimos 15 meses. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a los delitos de alto impacto. Este es el análisis anual. Si se comparan los últimos 8 años, podemos observar que en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras en lo que va de 2025 esta cifra se redujo a un promedio de 518.2 delitos de alto impacto diarios, es decir, hay una disminución desde 2018 del 47% en el promedio diario de delitos de alto impacto, siendo el nivel más bajo registrado en los últimos 8 años. De igual manera, cuando se analiza la tendencia mensual de los delitos de alto impacto de la presente administración, la siguiente, por favor, también podemos ver una tendencia mensual a la baja. En octubre de 2024 se registraron 636.6 delitos de alto impacto diarios y este noviembre cerró en 478.6, es decir, una reducción desde el inicio de la administración de 25% en los delitos de alto impacto. Si vemos puntualmente ahora robo de vehículo con violencia a nivel nacional, de 2018 a lo que llevamos de 2025, también se presenta una tendencia a la baja. En 2018 se registraron 209.9 delitos de robo de vehículo con violencia en promedio y este 2025 el promedio es de 106.7 con una reducción en estos 8 años del 49%. La siguiente, por favor. Ahora vemos robo de vehículo durante el último año de forma mensual. En octubre registramos 149.13 robos de vehículo en promedio diarios y este noviembre cerró con 95.07, es decir, una reducción del 36.3% desde el inicio de la administración. Y finalmente tenemos el delito de robo a transportista con violencia a nivel nacional, también de forma anual, y presenta una disminución del 54% al pasar de 30.3 delitos diarios a 14 en lo que va de 2025. La siguiente, por favor. Ahora vemos la comparación de enero-noviembre de 2019 contra enero-noviembre de 2025 de otros delitos de alto impacto. Informamos que el feminicidio disminuyó en 23.4%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 22.6%, el secuestro disminuyó en 58.4%, el total de robos con violencia disminuyó en casi 49%, el robo a casa habitación con violencia disminuyó en 52.8%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 45%, el robo a transportista de 49%, el robo a transeúnte con violencia de 44.7% y el robo a negocio con violencia en 57%. En el caso de extorsión, se presenta un incremento del 23.1%. La siguiente, sin embargo, en esta lámina lo que podemos ver es el comportamiento de las denuncias ante las fiscalías por el delito de extorsión y podemos ver el comportamiento que ha tenido este delito precisamente en los últimos 15 meses. Hay que recordar que en el mes de julio se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión y a partir de esto se ha presentado una reducción del 20% en las denuncias. Al mismo tiempo que se ha reducido este tipo de denuncia, también se ha incrementado la denuncia en el 089, esto de manera significativa, y se han logrado prevenir más de 77,000 extorsiones, de lo cual dará cuenta en unos momentos más el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Omar García Harfuch. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva con los datos a noviembre de 2025. Como ustedes saben y como cada mes,
Estos datos estarán disponibles para su consulta y descarga en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los próximos días. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. El día de hoy informaremos un año de trabajo en el eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Reconocemos el compromiso de las dependencias federales, de los gobiernos estatales y municipales que cada semana se suman con acciones a favor de las comunidades en todo el país. Porque, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. Decir que en atención a las instrucciones presidenciales cumplimos un año de trabajo ininterrumpido en territorio en 15 estados y 77 municipios. Hemos atendido a 3.069.448 personas y brindado más de 4.689.150 atenciones. Tocamos la puerta de casa por casa en colonias y comunidades para escuchar propuestas, solicitudes y necesidades de la población. Y del trabajo en territorio se han llevado a cabo 404 ferias de paz como resultado de la articulación de esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno para acercar programas y servicios a las comunidades. Se han formalizado 338 comités de paz con actividades de permanencia, promoviendo así la participación de vecinas y vecinos, quienes se organizan para mejorar su entorno. En Celaya, Guanajuato, por ejemplo, se llevó a cabo el primer informe de la estrategia de paz dirigidos a los comités de paz, asegurando las actividades de permanencia en este municipio. Esta labor, coordinada por vecinas y vecinos, ha hecho posible la recuperación de 306 espacios públicos como parques, plazas, senderos, canchas deportivas. Y a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se han realizado en el Estado de México 945 actividades deportivas y recreativas con 75.396 asistentes. También en Tabasco y Baja California se efectuaron diversas acciones y capacitaciones. A través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se dio el banderazo de inicio de obras comunitarias en la unidad deportiva Javier R. Burs en Cajeme, Sonora. Y en el IMSS Bienestar se fortalecieron los servicios de salud en los municipios de Panteló y Tila, en Chiapas, donde se brindaron más de 56,000 atenciones médicas. En la Trinidad y frontera con Malapa se llevó a cabo una jornada de credencialización del INE, que también está asistiendo a los lugares, a las actividades en territorio. También se integraron 1,808 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo al Futuro en estas comunidades de Chiapas. Y en coordinación con Financiera para el Bienestar y la Secretaría de Bienestar, se visitaron pequeños negocios en Chenaló para incorporarlos al programa Crédito Solidario. Se participó en la entrega de 34 viviendas a familias desplazadas del Ejido Puebla y se inauguraron 3 puntos de venta de leche para el bienestar en la Trinitaria y frontera con Malapa. Reconocer siempre el trabajo de los secretarios técnicos estatales y municipales de las mesas de paz, quienes cada semana coordinan con los gobiernos estatales y municipales el fomento de actividades deportivas, culturales y artísticas a través de las jornadas de paz. También se realizaron 6,855 jornadas de paz con la participación de más de 2,100,000 personas. La CONADE continúa con el programa Ponte Pila, el muy gustado programa
Pontepila, con más de 19,000 actividades y 1,600,000 participantes en las ferias de paz en 14 entidades. Además, se efectuaron 79 competencias deportivas con 77,000 atletas. Más de 13,000 corrieron la carrera Pontepila de la CONADE y 8.6 millones participaron en las Olimpiadas y en la Olimpiada Paralimpiada Nacional. A través de la Secretaría de Cultura se realizó el concierto de Residente en Tijuana, Baja California, que reunió a más de 53,000 asistentes en un ambiente de celebración. Mientras que en Ciudad Juárez, la proyección especial del histórico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes convocó a más de 10,000 personas. Para prevenir adicciones y suicidios, así como contribuir a generar lazos afectivos fuertes en los hogares, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, se realizó el taller Familias Fuertes, Amor y Límites, impartido por la Organización Mundial de la Salud. El 21 de noviembre se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica en Puebla y 217 consejos municipales para organizar el trabajo de los comités en las colonias. Y en el marco de la campaña por la paz y contra las adicciones, se realizaron 64 ferias de jóvenes emprendedores con la participación de más de 19,104 personas, donde se promovieron y exhibieron productos y servicios de los jóvenes, así como oportunidades de capacitación y asesorías. Y como parte de la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas, se realizaron 96 caminatas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en 89 municipios, con la participación de autoridades de los 3 órdenes de gobierno y una asistencia de más de 26,000 personas. Junto con la Secretaría de Mujeres, se efectuaron más de 100 jornadas de difusión de las cartillas de derechos de las mujeres en instituciones educativas, comunidades de diversas entidades, alcanzando a más de 16,700 personas a través de pláticas y talleres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Esto en la última semana, porque la Secretaría de las Mujeres ya lleva más de 25 millones de cartillas entregadas. Y en coordinación con Hacienda, la Secretaría de la Defensa, Buen Gobierno, Bienestar, Aduanas, el INDEP, el SAT y Guardia Nacional, así como autoridades estatales y municipales, seguimos visitando las comunidades más alejadas con el Tianguis de Bienestar. Entregamos a la población enseres domésticos, tela, ropa, artículos nuevos de primera necesidad que fueron decomisados en aduanas. Con este programa se han beneficiado a más de 61,000 familias de 23 municipios y 9 localidades en los estados de Guerrero, Oaxaca y ahora estamos en Michoacán. Y con la colaboración también de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz, para que la población acuda a intercambiar de forma anónima sus armas de fuego por dinero en efectivo. Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han canjeado 8,700 armas de fuego, de las cuales 2,519 son armas largas y 5,088 armas cortas y 1,093 granadas. Además, claro, de cartuchos y cargadores. Imaginar siquiera cuántos delitos pudieron prevenirse y cuántas víctimas pudieron evitarse con este programa. Junto con el módulo de desarme, instalamos el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos. Y finalmente, como lo ha señalado nuestra presidenta, la paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano. Muchas gracias. Con atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se avanza en la construcción de un México mejor, donde las y los jóvenes tengan acceso a la educación, al deporte y a la cultura. Jamás vamos a renunciar, porque
porque esa es nuestra esencia, atender a los jóvenes. Educación, cultura, deporte y la llegada del gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado. Más de 30 dependencias federales despliegan personal en las colonias para recorrer casa por casa e invitar a la población a participar en las ferias de paz. Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación y con el apoyo de autoridades estatales y municipales, se instalan en plazas públicas módulos para brindar a la población atención médica y orientación para efectuar trámites. Asimismo, se da información sobre programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y se realizan ferias de jóvenes emprendedores. A través de las mesas de paz estatales y regionales, se llevan a cabo jornadas de paz con actividades deportivas como Ponte Pila. También se trabaja en el mejoramiento urbano. Se coordinan comités de paz y asambleas vecinales para rehabilitar centros comunitarios, plazas, canchas deportivas y vías peatonales. Igualmente, para trabajar en favor de las familias, se instalan consejos de paz y justicia social. Por eso, atención a las causas es la construcción de la paz. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, informaremos primero los resultados obtenidos en el mes de noviembre. Fueron detenidas 1,761 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 15 toneladas de droga y más de 1,100 armas de fuego. Se desmantelaron 146 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, en la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, tenemos los siguientes avances. Se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 20,169 armas de fuego. El Ejército y la Marina han desmantelado 1,760 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada. Este esfuerzo no solo reduce de manera significativa su capacidad logística y financiera, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles, protegiendo la salud de miles de jóvenes en todo el país. La implementación de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con la política de cero impunidad, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, además del incremento de operaciones realizadas con los gobiernos estatales, ha tenido un efecto directo en la disminución de la incidencia delictiva. Como ya lo dijo la maestra Marcela Figueroa, esto se refleja en una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre del 2024 y noviembre del 2025. Este 37% menos de homicidios quiere decir 32 homicidios diarios menos en nuestro país. A continuación mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas. En Tijuana, Baja California, se realizaron cateos a inmuebles vinculados con organizaciones criminales, donde fueron detenidas 5 personas, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y 9 kilos de fentanilo. En Aldama, Chihuahua, en una acción relevante, tras repeler una agresión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a 11 personas relacionadas con el grupo delictivo Cabrera Sarabia, entre ellos Roberto N., alias número 2, objetivo prioritario y generador de violencia en el Estado. Además de los 11 detenidos por el Ejército Mexicano, se aseguraron 17 armas largas, incluyendo ametralladoras y fusiles Barrett, cargadores, granadas, artefactos explosivos y más de 4,700 cartuchos, vehículos y equipo táctico. En Manzanillo, Colima, fue detenida por la Secretaría de Marina Yajaira Berenice N., alias La China, generadora de violencia y objetivo prioritario de esta entidad, además de estar relacionada con un doble homicidio ocurrido el 11 de noviembre en Manzanillo.
También en 3 operativos realizados en el Estado de México fueron detenidas 9 personas, entre las que destacan 3 operadores de células delictivas identificadas como objetivos prioritarios generadores de violencia. Edgar Octavio N., alias El Chuta, operador financiero y traficante de una organización delictiva. Jesús N., alias El Michoacano, jefe de una célula vinculada con homicidios. Durante la detención fueron liberadas 37 personas de un centro de atención a las adicciones. Aldo N., alias Balú, del grupo delictivo La Choquiza. Como lo hemos mencionado con anterioridad, fortalecer la seguridad en Michoacán ha sido una prioridad para este gobierno. Por ello se han intensificado las acciones conjuntas con una mayor presencia de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Seguridad, despliegue de equipos especializados en investigación e inteligencia, además de fortalecer a las autoridades locales con equipamiento, capacitación y acompañamiento, dotándolas de capacidades tácticas, tecnológicas y operativas bajo supervisión del Gobierno de México. Todo este esfuerzo se articula a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya implementación ha permitido una actuación más precisa, coordinada y efectiva para proteger los ciclos productivos de aguacate y limón, detener a generadores de violencia y proteger a la población. Del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, las operaciones coordinadas con la entidad han dado como resultado 972 personas detenidas, 945 armas de fuego y más de 133,000 cartuchos, así como 23 toneladas de droga aseguradas. Se han habilitado también 17 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas. Entre las acciones recientes en Michoacán destaca una operación realizada en el municipio de Uruapan, donde se detuvo a un sujeto a quien se le aseguró un tractocamión que transportaba 5 toneladas de precursores químicos y 19,600 litros también de precursores químicos. En otros estados, como en Puebla, fue detenido José de Jesús N., alias Gonzo, operador de una célula delictiva dedicada al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos. Se le aseguraron armas de fuego, cartuchos y cientos de pastillas de fentanilo. En acciones coordinadas en Quintana Roo con las autoridades de este estado, fueron detenidos 3 integrantes de grupos delictivos y se aseguraron 46 armas de fuego, más de 1,600 cartuchos, 158 cargadores, 12 granadas, droga, equipo táctico y drones. En otro evento, también en coordinación con las autoridades de Quintana Roo, fue detenido Emiliano Alejandro N., alias El H., jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado un objetivo prioritario en la entidad. Como parte del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, en 5 operativos coordinados realizados en diferentes municipios, fueron detenidas 18 personas. Se aseguraron más de 600 kilos de metanfetamina, 17 paquetes con fentanilo y otras drogas. Se han asegurado más de 18 armas, cargadores, cartuchos y una granada en estas acciones. Con estos aseguramientos se continúan las operaciones en Sinaloa. En Sonora destacan 2 acciones donde fueron detenidas 3 personas y se aseguraron 340 kilos y 400 litros de metanfetamina. Como parte de la estrategia para el combate al mercado ilícito de combustibles, los trabajos de inteligencia, vigilancia terrestre y análisis financiero permitieron ubicar inmuebles, tractocamiones y redes logísticas vinculadas a este delito. Destacan 3 operativos realizados en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, que dieron como resultado el aseguramiento de más de 1,400,000 litros de hidrocarburo, 8 tanques de almacenamiento, 16 pipas, 49 bombas expendedoras de diésel y gasolina. Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 102,800 llamadas, 77,428 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Se atendieron 14,575 llamadas de ciudadanos, quienes se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número extorsivo. Se recibieron también 10,854 denuncias, es decir, el 11% del total de las llamadas, que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Gracias a ello, se generaron 3,684 carpetas de investigación en las fiscalías locales. Agradecemos la confianza de la ciudadanía para realizar estas denuncias y contribuir en investigaciones que nos han permitido detener
a quienes realizan este delito. Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad con apoyo de las autoridades locales de 22 estados de la República, han sido detenidas 615 personas por el delito de extorsión. En el combate a este delito destacan operativos recientes realizados en el Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, donde fueron detenidas otras 19 personas y se cumplimentaron 13 órdenes de aprehensión. Como parte de estas acciones, se realizaron cateos simultáneos en la zona centro del país, que dio como resultado la detención de 15 personas, entre ellas Isaí Gabriel N., relacionados con extorsión, narcomenudeo y homicidio. Como parte de esta estrategia, se ha detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Por ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. Durante el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad continuará visitando de manera permanente los estados de Sinaloa y Michoacán. Se han mantenido el despliegue continuo de las Fuerzas Armadas en los estados de Sinaloa y Michoacán, de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también acompañado de reuniones permanentes con empresarios, productores de limón, aguacate en Michoacán y en Sinaloa con otro sector social también de comerciantes, a fin de atender sus necesidades de seguridad, reforzar la coordinación en la región, pero sobre todo evaluar de manera permanente, semana tras semana, las estrategias de seguridad implementadas. Muchas gracias. El Gobierno de México, en permanente coordinación con autoridades locales y la ciudadanía, mantiene como prioridad la paz que merece cada hogar del país. Para ello, se impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en 4 ejes. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Aunque aún existen desafíos por superar, esta estrategia sigue dando resultados. Muestra de ello es la constante reducción de los homicidios dolosos que, desde septiembre de 2024, han disminuido en un 37%, equivalente a 32 homicidios menos cada día. Además, destaca noviembre de este año como el mes más bajo en homicidios desde el 2015. La protección de la salud y la integridad de jóvenes, niñas y niños constituye una acción prioritaria. Por ello, desde octubre de 2024 se han asegurado cantidades históricas de droga. Más de 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo. Casi 159 toneladas de metanfetaminas. Alrededor de 68 toneladas de cocaína y 82 toneladas de marihuana, junto con el desmantelamiento de 1.760 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. La actuación entre las distintas instituciones de seguridad del país ha contribuido a una notable disminución del trasiego de drogas en la frontera con los Estados Unidos de América. Un indicador significativo es la reducción del 60.66% en las incautaciones de fentanilo realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país durante los meses de agosto a octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.
derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, realizan operaciones para disminuir los homicidios dolosos, evitar la extorsión y mejorar en general la seguridad en el Estado, con los siguientes resultados hasta el momento: 207 detenidos, 238 vehículos, 89 artefactos explosivos improvisados, 67 armas de fuego, 12.393 cartuchos y 334 cargadores. Todo este cúmulo de acciones, conducidas por el claro objetivo de hacer de nuestro México un país seguro en un sentido amplio, han sido uno de los factores que han contribuido a que la inversión extranjera directa haya alcanzado un récord histórico en el tercer trimestre de 2025, al superar los 40,000 millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento del 14.5% respecto al mismo periodo de 2024 y confirma la confianza internacional en la estabilidad de México, así como el potencial de nuestro país para la inversión. Con el esfuerzo de todas y todos, avanzamos hacia un México más seguro. Estos logros reafirman la dedicación constante del Gobierno de México para seguir construyendo la paz y la prosperidad compartida en nuestro gran país. Bueno, vamos muy breves con lo de agua. Si nos ayuda Roberto. Con su permiso, señora presidenta, si me ayudan con la presentación para ser muy breves. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿qué es el Tratado de Aguas de 1944? Se firmó el 3 de febrero de ese año y es un instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos para administrar conjuntamente el agua de 3 ríos internacionales: el río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana. Si vamos a la siguiente lámina, el tratado además contiene la creación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es el órgano que se encarga de asegurar la aplicación del tratado y, por supuesto, de gestionar sus distintas actividades. Este tratado además permite el desarrollo de procedimientos para medir el agua que fluye por los ríos internacionales y llega a las presas internacionales y obviamente se distribuye entre ambos países, y establece las bases de la distribución para los volúmenes de agua, principalmente en el río Colorado y en el río Bravo. Y pueden ver ahí un poco de algunas de las cuestiones también que están incluidas en el tratado, que tiene todo tipo de cosas, por ejemplo, generación de energía eléctrica, control de avenidas, las obras que se han hecho para el saneamiento en el río Tijuana, solo por citar unos ejemplos, y claro, obvio, la creación, la construcción de las presas internacionales que son muy importantes, la Falcón y la Amistad, que ahorita mencionamos. Si vamos a la siguiente lámina, el tratado establece la distribución de los ríos internacionales de la siguiente forma. En el artículo 4 del tratado se establece que México tiene que proporcionar a Estados Unidos una tercera parte de los escurrimientos de 6 ríos que son tributarios del río Bravo, que son el Conchos, el San Diego, el San Rodrigo, el Escondido, el Salado y el arroyo Las Vacas, y que esta parte en 5 años, esto es importante, ahorita lo retomamos, no debe de ser menor a 2.158 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un promedio anual de 431.7 millones de metros cúbicos de agua. Si vamos a la siguiente. A cambio, México recibe agua del río Colorado, recibe anualmente un volumen de 1.850 millones de metros cúbicos de agua que se establecen en el artículo 10 del tratado. Como pueden ver, pues recibimos más agua de la que tenemos que proporcionar mediante este tratado. Algo muy importante decir, México está actuando conforme lo establecido en el tratado. Ahorita van a ver un poco de lo que está ocurriendo con la sequía, pero el tratado establece que si en un quinquenio no se puede cubrir el volumen entero porque hubo una sequía extraordinaria, ese volumen se puede cubrir en el ciclo inmediato siguiente, que es lo que está
sucediendo en este momento. Como pueden ver ahí, en el propio artículo 4 que ya mencionaba, dice: en casos de extraordinaria sequía, los faltantes que existieran al final del ciclo aludido de 5 años se repondrán en el ciclo siguiente, textualmente. Si vamos a la siguiente lámina. Ahora, pueden ver aquí lo que mencionaba de la sequía, que lo hemos venido diciendo pues a lo largo de los últimos años. Pueden ver aquí este índice de sequía hidrológica que mide los escurrimientos naturales en los tributarios del río Bravo, y como podrán ver en los años 2022-23, pues tuvimos una sequía verdaderamente extraordinaria que se sale del rango pues prácticamente de todo el tiempo que hemos medido estos escurrimientos, desde 1953. Muchas gracias, señora presidenta. Son justo esas dos barritas rojas que señaló la señora presidenta. Naturalmente que pues esto es lo que nos ha puesto en una situación compleja, porque tuvimos pues menos escurrimientos de lo normal el ciclo pasado. Si vamos a la siguiente lámina, aquí pueden ver lo que ocurrió, lo que decía en el año 3 y en el año 4 del ciclo, pues desafortunadamente se pudo entregar un volumen muy pequeño por esta sequía que se presentó. En el último año del ciclo se hizo un esfuerzo muy importante combinado con las lluvias que hubo sobre todo en este año, y permitió resarcir una parte del faltante de los años anteriores. Sin embargo, pues queda un volumen pendiente de poco más de 1,000 millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este ciclo. Si vamos a la lámina siguiente, esto pues también es muy importante, porque normalmente el agua que utilizamos para poder cubrir estos faltantes, además de lo que escurre en los ríos, es el agua que almacenamos en las presas internacionales, que ya les decía que son la presa Falcón y la presa La Amistad. En La Amistad, que es la más grande de ellas, tenemos al día de hoy 153 millones de metros cúbicos de agua, que representan menos del 9% del volumen que México puede almacenar en esta presa. Y en el caso de la presa Falcón tenemos aún menos, tenemos 51 millones de metros cúbicos de agua, que representan menos del 4% del volumen que podemos nosotros almacenar en esta presa. Entonces, como podrán ver, pues es un volumen pequeño que fundamentalmente tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de 13 ciudades de la frontera del lado mexicano, que se abastecen de estas dos presas durante la temporada de estiaje, es decir, antes de que vuelvan a llegar las lluvias el próximo año. Si vamos a la siguiente, y aquí pues pueden ver el proceso técnico binacional que se ha seguido. En el 23 de abril se tuvo una reunión donde se acordaron medidas extraordinarias, que fue lo que permitió pues que se resarciera un poco del faltante. El 15 de agosto hubo otra reunión binacional de seguimiento. El 25 de noviembre tuvimos otra reunión para evaluar las condiciones de la cuenca y las posibles acciones a seguir. El 4 de diciembre tuvimos una reunión técnica entre ambas secciones de la SILA para dar seguimiento a lo que se había discutido el 25 de noviembre y seguir evaluando opciones. Y tenemos, como ya señaló la presidenta Sheinbaum, una reunión el día de hoy por la tarde para pues seguir buscando una solución. ¿Cuál es la instrucción que tenemos? Tratar de llegar a un acuerdo, pero por supuesto respetando un tema que es fundamental, que es está en nuestra Constitución, que es el derecho humano al agua, es decir, el derecho de las personas a tener agua para el consumo humano en las ciudades, que ese es, digamos, como lo que no podemos tocar. Y por otro lado, obviamente, pues las limitaciones que la propia infraestructura tiene para poder proporcionar agua y los volúmenes que tenemos. Pero estamos, por supuesto, tratando de llegar a un acuerdo que permita distribuir de manera justa el agua que tenemos en este momento. Es cuanto, presidenta. Gracias. Bueno, en los dos temas muy rápido. La disminución en el número de homicidios diarios. A ver, pon la gráfica otra vez, por favor. De septiembre de 2024 a noviembre de 2025 es del 37%. Eso significa la siguiente. Antes, en septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio
de 54.7 homicidios dolosos diarios, una reducción del 37%, es el noviembre más bajo desde 2015, incluso probablemente más, pero bueno, desde el 2015. Entre otros delitos que también han disminuido, como saben, la extorsión es el delito que ha aumentado más y tenemos una estrategia especial. Ya pasó una ley que nos permite que se persiga de oficio la extorsión. El jueves vamos a tener una reunión con todos los gobernadores para que esta ley pase también en todos los estados de la República y de manera coordinada pues disminuir este delito que afecta mucho a las personas. Entonces, pero el resultado de homicidios pues es muy importante, el que hemos tenido a lo largo de estos meses. Bueno, ese es un tema. El otro tema es el tema del agua, que ayer el presidente Trump dijo que iba a subir 5% los aranceles si no cumplíamos con la entrega de agua. Hoy a las 2 de la tarde hay una reunión. Como siempre, buscamos siempre el mejor acuerdo posible, que nos limita a entregar más agua. Pues uno, las propias necesidades de agua en nuestro país, cumpliendo con el tratado. Y dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al río Bravo, una parte física que nos limita. Entonces yo estoy convencida que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México. Pero a las 2 es la reunión y esperamos pues que podamos avanzar en estos acuerdos. Hay la voluntad nuestra siempre en la defensa de nuestros, pues de el derecho humano al agua y también del uso agrícola y también buscando pues el beneficio para los agricultores de Estados Unidos y de las comunidades de Estados Unidos. Pero pues en un esquema, es virtual la reunión, ¿sí? Y es con Secretaría de Relaciones Exteriores, SILA, que es el área encargada de agua y límites territoriales, que está en Relaciones Exteriores, y con agua. Y le vamos a pedir también al secretario de Agricultura que pueda estar en la reunión, dado que del lado de Estados Unidos es la Secretaría de Agricultura la que está pues buscando también el mejor acuerdo posible. Ambos defendemos evidentemente a nuestra población, pero hay un tratado, hay que cumplir con el tratado de acuerdo a la cantidad de agua que existe y a la cantidad de agua que se puede llevar por los ductos. Hemos hablado, esto es importante, con todos los gobernadores, estamos hablando de Tamaulipas, Nuevo León, aunque es principalmente Coahuila y Chihuahua. La gobernadora de Chihuahua está en la mejor disposición también para colaborar, es decir, estamos unidos en este proceso con las y los gobernadores para poder pues encontrar el mejor acuerdo con Estados Unidos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Bueno, vamos a ver quién. A ver, ¿quién no ha preguntado? Estoy viendo a ver quién no ha preguntado por acá. A ver, el compañero acá. Sí.